Bueno, egunon, danoi, eta ongi etorrik, eskerrik asko Begisare elkartetik luzatutako deiari erantzuteagatik. Atsegin handiz, aurkezten dizuegu gaur donostiar bat, askotan ona igotzen dan jendea normalean kanpotarra izaten da, eta gaur donostiarra dugu gurekin. Zuetako askorentzat ezaguna, Eider Gutierrez, optometrista eta bisio bajuan espezializatua. Egia esan, helburua, hitzaldi hau antolatzearen helburu garbia da. Eta da, gaixo bezala gure alegina egin behar dugula denok, gure begien zainketan. Ikerlariak ikertzen dute laborategietan eta beraien lana hori da, eta gure lana, gaixotasuna kontutan edukita, gure begiak zaintzea da. Eta zainketa horren barruan, oinarrizko garrantzia dauka eguzkiaren gatik babestea, behintzat, beste laguntza batzuen artean. Eta hortaz hitz egingo digu gaur Eiderrek bereziki. Bera da hortan jakitunata. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por venir. Como nos ha dicho Arantxa, hoy vamos a hablar de filtros selectivos y otras ayudas para la baja visión. Contamos con la presencia de Eider Gutierrez, que es especialista en baja visión desde hace más de 12 años. Tiene un centro propio en Donostia desde hace 4 años y además trabaja en el Hospital Donostia como óptico optometrista, da clases de baja visión en Madrid, acude a todas las conferencias y congresos que puede para estar al 100% en el tema y colabora con la ONCE también desde hace varios años y forma parte del comité asesor de Begisare y nos ayuda en todo lo que necesitemos. La conferencia va a constar de 2 partes, una primera parte en la que Eider nos hará una exposición teórica de lo que son las ayudas para la baja visión y en especial los filtros selectivos que tan importantes son para nosotros, y luego saldremos fuera y nos enseñará parte de las ayudas que podemos utilizar y nos explicará todas las dudas que tengamos. Bueno, y sin más le cedo la palabra a Eider. Gracias. Bueno, egunon a todos, buenos días. Yo creo que algunos ya me conocéis, porque bueno, ya he estado hace años, ya estuve, no sé si era el 2001 o el 2002, dando también una charla sobre ayudas de baja visión. Y bueno, otros como pacientes os he tenido, así que yo creo que ya me conocéis. Me gustaría que la charla pues fuera lo más entretenida posible. Luego, si cualquier duda que tengáis, tranquilamente me podéis preguntar. Y hablando con Itziar y Arantxa, nos pareció interesante traer un poquitito una representación de las ayudas que vais a ver aquí, fuera, para que bueno, pues las podáis identificar mejor, y luego las explicaremos también fuera. Así que si os perdéis cosas aquí, no os preocupéis, porque luego tendréis tiempo de tocar, probar y de verlas. Bueno, en cuanto a la charla, hablaré un poquitito al principio lo que es la baja visión, qué pacientes son los pacientes que tenéis baja visión. Hablaremos un poco de la consulta de baja visión, por qué los pacientes con baja visión tenéis que ir a centros de baja visión. Hablaré un poquitito de la retinosis pigmentaria, que creo que la mayoría pues es la enfermedad que tenéis. Hablaremos un poquitito de los síntomas, de los signos que tenéis, y un poquitito de las etapas, ¿no?, de la retinosis. Y luego pasaremos a hablar de las ayudas de baja visión, y donde más énfasis voy a hacer hincapié sobre todo son en los filtros. Los filtros, me refiero a lentes de sol, cristales de sol, les llamamos filtros solares, pues porque es la ayuda que todo paciente de retinosis pigmentaria yo creo que debe de tener. Y luego hablaremos también de más ayudas, ¿vale? Pero donde más hincapié voy a hacer va a ser en los filtros. Bueno, pues sin más voy a empezar, y como os he dicho, como vamos a hablar de filtros y ayudas ópticas para pacientes con baja visión, lo más importante me parece que es un poquitito definir qué es la baja visión.
Y cuando hablamos de baja visión hablamos de cualquier grado de discapacidad visual que limita significativamente lo que una persona ve y no puede ser corregida ni con gafas convencionales, ni con lentillas, ni con tratamiento médico, ni con cirugía, ¿eh? La baja visión pues sería toda aquella visión que limita las tareas de la vida cotidiana de un paciente. Si cogemos libros, en los libros aparece que la baja visión pues es la visión que va desde un 30% de visión hasta un 5% de visión. A mí no me gusta hacer esa clasificación, pues porque hay gente que tiene un 0,4 de visión o un 40% de visión y es paciente con baja visión. Muchas veces la cantidad visual no es lo más importante. Muchas veces es más importante ver qué calidad visual tiene ese paciente, ¿eh? Por eso no os voy a hablar de cantidad visual, sino que, bueno, toda aquella persona que encuentre limitación con gafas convencionales y que encuentra limitaciones a la hora de hacer tareas de la vida cotidiana, como puede ser cocinar, distinguir las caras de las personas, ver la televisión, jugar a cartas, leer, toda aquella persona puede ser una persona con baja visión. Esa baja visión dependerá de la visión que tenga ese paciente y de la visión que necesite para una tarea en concreto, ¿eh? Por lo tanto, todos los pacientes que tienen un cierto grado de visión útil pueden beneficiarse de las ayudas, de la adaptación de las ayudas de baja visión, siempre como complemento a los tratamientos médicos y quirúrgicos realizados, ¿eh? Lo que quiero que quede claro es que, aparte de que nosotros hagamos las revisiones pertinentes de nuestra retinosis pigmentaria o de nuestra patología, la que sea, el que vayamos a los centros de baja visión y el que hagamos una adaptación de ayudas no es excluyente a que sigamos con las revisiones de nuestra enfermedad, ¿eh? O sea que siempre va a ser un complemento a los tratamientos médicos que estamos siguiendo. Las ayudas de baja visión tienen que ser adaptadas por especialistas en baja visión, siempre en función de las tareas que quiera realizar el paciente y de la visión que tenga ese paciente, ¿eh? Del resto visual útil que tenga ese paciente. En la adaptación de estas ayudas de baja visión vamos a encontrar unos factores de éxito en los que el primero es la motivación, ¿eh? Si un paciente está motivado, quiere leer, quiere ver mejor la televisión, quiere jugar a cartas, ya es un paso muy importante en el éxito de la adaptación de la ayuda. Otro factor de éxito va a ser el campo de visión. En este punto, pues el campo visual juega un poquitito en nuestra contra en los pacientes con retinosis pigmentaria, porque siempre es más fácil adaptar una ayuda de baja visión en un paciente que tenga un problema de campo central, que tenga un problema en el campo visual central. En el caso de retinosis pigmentaria el problema está en el campo visual periférico, pero bueno, puede ser un factor de éxito. Y la agudeza visual. Cuanto mejor agudeza visual tengamos, pues mayor será el éxito en cuanto a la adaptación de las ayudas. Por eso muchas veces cuanto antes adaptemos las ayudas, más provecho vamos a sacar de esas ayudas. Así como os he dicho que hay factores que nos pueden llevar a un éxito en la adaptación de las ayudas de baja visión, pues también hay factores de fracaso. Y así, por ejemplo, la motivación, que un paciente no tenga un interés personal directo, sino que venga pues porque le ha dicho el familiar o porque me ha dicho un amigo o porque la mujer se ha empeñado en que lea, pues bueno, pues ese puede ser un factor de fracaso. Y el entrenamiento. Luego os explicaré un poquitito cómo llevamos un poquitito los especialistas en baja visión la consulta. Hablamos de una primera consulta donde se valora al paciente y luego hay veces que se recomiendan sesiones de rehabilitación o entrenamiento visual. Eso es como, por ejemplo, se trabaja en la ONCE, ¿eh? Tenemos una primera visita con el óptico, que es el que hace la prescripción de las ayudas, y luego hay unas sesiones de rehabilitación donde solemos estar con el técnico de rehabilitación, ¿eh? En este caso, aquí en San Sebastián está
Juanjo, ¿eh? Entonces, bueno, pues esas sesiones de rehabilitación son muy importantes. Y, por ejemplo, el que no le dediquemos el tiempo insuficiente puede ser uno de los factores para que una adaptación de ayuda de baja visión no se lleve a cabo, ¿eh? Por eso la importancia de las sesiones de rehabilitación. Como os he dicho, me he adelantado un poquitito, pero la consulta de baja visión, yo, por ejemplo, en la práctica diaria hago 2 etapas. Una de ellas es la primera consulta. En esa primera consulta pues se realiza un poquitito la anamnesis del paciente, donde se fijan los objetivos, hacemos una exploración clínica y una exploración optométrica. Y luego, por otra parte, estarían las sesiones de rehabilitación. No todos los pacientes necesitan de sesiones de rehabilitación, ¿eh? Por eso, en esa primera consulta y de los datos que saquemos en esa primera consulta, recomendaremos si necesita sesiones de rehabilitación y si no necesita, ¿eh? En cuanto a la exploración clínica, bueno, pues en la exploración clínica lo que vamos a explorar, por una primera parte, va a ser la agudeza visual. Vamos a mirar la refracción de ese paciente, tanto subjetiva como objetiva. Vamos a valorar el campo visual. Puede que tengamos un informe de campo visual, pues eso nos ayuda. Pero aparte, nosotros también vamos a hacer una valoración. Vamos a valorar la sensibilidad al contraste, que esto normalmente no se suele valorar en una consulta de optometría convencional ni en consulta de oftalmología, y es el parámetro que nos va a dar la información de la calidad visual de ese paciente, que es muy importante, y de cómo se va a comportar ese paciente en distintas condiciones de iluminación. Vamos a valorar también la agudeza visual en texto continuo, porque una cosa es valorar la visión con letras aisladas, que es como normalmente siempre se valora la agudeza visual de un paciente, pero es muy diferente la agudeza visual que tiene ese paciente, la visión que tiene, por ejemplo, en texto continuo, porque a nada que tengamos un problema de campo, no vamos a poder unir las letras. Por eso hay gente que no tiene problemas a la hora de ver las letras aisladas, pero luego sí que tiene problemas a la hora de leer. Por eso es importante también medirla. Y todo esto nos va a ayudar en la determinación del aumento para luego poder elegir las ayudas de baja visión. Como os he dicho, el examen optométrico en una consulta de baja visión es diferente a un examen de optometría que nos pueden hacer en cualquier consulta de oftalmología o en cualquier óptica. Porque la determinación de la agudeza visual es diferente, se utilizan test de agudeza visual con caracteres mayores y que además se pueden acercar. Determinamos el campo visual de forma diferente, sobre todo valoramos mucho el campo visual en visión cercana. Vamos a valorar el resto visual, que normalmente en las consultas tampoco se valora, y con la fijación de los objetivos y de las metas que hemos determinado en la primera consulta, podremos hacer una selección de ayudas visuales que son con las que luego vamos a trabajar en las sesiones de rehabilitación. La rehabilitación visual o las sesiones de rehabilitación, como os he dicho, para mí es lo más importante. Para mí es un remate de una jugada. Ahora que estamos en buena temporada de fútbol, sobre todo en Donosti, yo siempre he dicho que una buena jugada de fútbol no sirve de nada si al final no tenemos un buen remate. Bueno, pues la rehabilitación visual es el remate un poco de una buena consulta de baja visión, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el paciente, y sobre todo en pacientes de retinosis pigmentaria, tiene que aprovechar al máximo el mínimo campo visual que tiene. ¿Y en qué consisten las sesiones de rehabilitación? Bueno, pues en esas sesiones de rehabilitación, por ejemplo, con los pacientes de retinosis pigmentaria, vamos a intentar aprender a hacer barridos, que esto nos va a ayudar a la hora de mejorar nuestros desplazamientos, y también hacer un rastreo visual, que esto nos va a ayudar, por ejemplo, en la lectura. El 80% de los pacientes de baja visión quiere leer, cuando ya empieza con problemas de lectura. Bueno, pues
las técnicas del rastreo visual nos van a ayudar a que no nos perdamos de línea, a que no nos perdamos cuando cambiemos de párrafos, no me salía la palabra. Entonces, bueno, pues esa es la importancia de las sesiones de rehabilitación visual. Las sesiones de rehabilitación visual normalmente se recomiendan 3 sesiones de rehabilitación, pero eso ya os digo que es independiente de cada paciente, ¿eh? Hay pacientes que no necesitan, hay pacientes que necesitan 3 y hay pacientes que van a necesitar más sesiones de rehabilitación. Lo importante y lo que quiero que os quede claro es que si digo que son importantes esas sesiones de rehabilitación es porque el objetivo que vamos a buscar con esas sesiones de rehabilitación, por una parte, va a ser que el paciente se familiarice con esas ayudas, es decir, que sepa a qué distancia las tiene que utilizar y qué campo visual les va a dar, y además que esas sesiones de rehabilitación nos van a ayudar a elegir cuál es la gafa que mejor me va a ir, cuál es la gafa a la que mayor rendimiento le voy a sacar. Y esa es la suerte que tenéis. O sea, que las ayudas de baja visión, antes de adaptarlas, las vamos a probar. Y eso en pocas situaciones de la vida diaria nos pasa, ¿eh? Bueno, ¿qué causas producen baja visión? Bueno, pues entre las patologías que causan baja visión, una de la que mayormente se oye, yo creo que hoy en día es la primera causa de afiliación en la ONCE, si no me equivoco, andará muy reñida con la retinopatía diabética, pero es la degeneración macular asociada a la edad, ¿eh? Es una patología que altera el centro de la visión. Sí, es degeneración macular asociada a la edad. Es un poquitito una enfermedad, bueno, pues está asociada a la edad y es un poquitito un desgaste de retina, ¿eh? Otra de las causas de baja visión sería la retinopatía diabética. Otra, pues la miopía magna también, desprendimiento de retina, glaucoma, y la retinosis pigmentaria. Yo me voy a centrar más en la retinosis pigmentaria, pues porque creo que la mayoría de los que estáis aquí o la mayoría de los que estáis, pues tenéis parientes con retinosis pigmentaria. Bueno, me imagino que sobre la retinosis pigmentaria, pues sabéis cosas, y entre las que os han dicho y las que habréis podido leer, pues me imagino que sí que tenéis información. Yo creo que siempre es bueno que, bueno, pues nos den información, entonces pues yo voy a intentar un poquitito ser concreta en las cosas que os voy a decir de retinosis pigmentaria y que, bueno, pues que sea un poquitito para que os ayude a entender un poquitito mejor qué es la retinosis pigmentaria. Ya sabéis que es un conjunto de enfermedades degenerativas de la retina. Se caracteriza por una progresiva reducción de la visión y sobre todo en concreto del campo visual, y en el momento actual no puede ser tratada de forma eficaz. Es una enfermedad degenerativa, poco a poco cursa, afecta a la retina, más concretamente a las células fotorreceptoras de la retina. Por lo tanto, las características que va a tener o los síntomas que vais a notar es que va a haber una disminución de la visión y una reducción del campo visual. Las lesiones de la retina consisten en unos cambios pigmentados, aparecen unas manchas pigmentadas en la retina. Va a haber también un estrechamiento generalizado de las arterias retinianas. Va a haber una atrofia del epitelio pigmentario. Y en la fase final, bueno, pues va a haber una atrofia generalizada de la retina. Como os he dicho, en el fondo de ojo aparecen como unos signos pigmentados, que esos signos van a ir aumentando desde la periferia hasta el centro.
Por eso vamos a ir perdiendo el campo de periferia a centro. Es una enfermedad hereditaria y la transmisión de este tipo de enfermedad puede seguir distintos patrones. El tipo de herencia personal pues se determina por la historia familiar. Así, como ya os sonará, pues tenemos tipos de herencia de forma dominante, forma recesiva o la ligada al sexo. La más grave es la ligada al sexo y la que más frecuentemente se da es la recesiva. Aparte, la retinosis pigmentaria puede ir asociada a otros hallazgos oftalmológicos, como puede ser la catarata, miopía, glaucoma o retinopatía diabética. Así que la retinosis pigmentaria también puede ir ligada a estas cosas. ¿Cuál es su forma de aparición? Bueno, pues tiene una aparición progresiva, como la enfermedad en sí. Normalmente aparece en la adolescencia o en la niñez y uno de los primeros síntomas es una mala adaptación a la oscuridad, también llamada hemeralopía. En cuanto a los signos oftalmológicos, en la aparición, pues como os he dicho, aparecen unos depósitos de pigmento negros en el fondo de ojo y el paciente puede que no sea consciente de esa reducción del campo visual. Pero bueno, pues con los síntomas que van a ir apareciendo, pues nos vamos a dar cuenta de que bueno, pues hay una reducción del campo visual. ¿Qué aspectos funcionales más significativos encontramos, sobre todo en la aparición de la retinosis pigmentaria? Bueno, pues una torpeza a la hora del desplazamiento y una mala adaptación a los cambios de luz-oscuridad. Los síntomas, bueno, pues como os he dicho un poquitito antes, va a haber una disminución de la adaptación a la luz, a la oscuridad, vamos a tener una disminución del campo visual, vamos a tener un deslumbramiento y una disminución de la agudeza visual o de la visión. Voy a hablar un poquitito más de estos síntomas. La disminución de la adaptación a la oscuridad es el síntoma más frecuente. Es un síntoma que aparece, que tiene una aparición precoz en los primeros estadios de la retinosis. Vamos a notar una dificultad visual en ambientes con baja iluminación, y vamos a tener una dificultad en la adaptación a los cambios de iluminación. En cuanto a la disminución del campo visual, la pérdida de ese campo visual va desde la periferia hacia el centro y lo que vamos a tener va a ser una visión en túnel, que se llama, o una visión en cañón de escopeta, también aparece en algunos libros. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como os he dicho, la retinosis pigmentaria afecta a las células fotorreceptoras de la retina. En la zona periférica mayormente tenemos los bastones, que son los encargados de la visión nocturna o de la visión en condiciones de baja iluminación, y entonces como son los primeros en alterarse porque están en la periferia, va a ser uno de los primeros síntomas. En cuanto al deslumbramiento, pues vamos a tener una fotofobia, nos va a molestar mucho la luz, vamos a tener una sensación como de nube en la visión, una falta de contraste, por eso vamos a tener esa mala iluminación en condiciones de poca luz, y va a estar relacionada también con la aparición frecuente, como os he dicho antes, de una catarata, normalmente subcapsular posterior. En cuanto a la disminución de agudeza visual,
en los primeros estadios de la retinosis mantenemos una buena agudeza visual, una buena visión central, porque como os he dicho, como vamos perdiendo campo periférico, bueno, pues ese campo periférico, a medida que se va a ir cerrando, va a ir alterando también la visión central, por lo tanto empezaremos a notar una disminución de agudeza visual. En cuanto al desarrollo de la retinosis pigmentaria, os lo voy a explicar como en 3 etapas y vamos a ver un poquitito en esas 3 etapas pues los síntomas que más vamos a notar. Una primera etapa, la enfermedad empieza su curso y va a haber una lenta o una deficiente adaptación a la oscuridad. Empiezan esos depósitos de pigmento en la retina y es normal la atribución de tales limitaciones a una sensación de torpeza, pues que nos vayamos chocando con las cosas, que nos vayamos pues tropezando con cosas. En esa primera etapa vamos a tener una buena capacidad en las actividades de la vida diaria, pero el paciente va a empezar a evitar trabajar en condiciones de poca iluminación. En una segunda etapa, normalmente la enfermedad generalmente empeora con los años, vamos a tener una mayor pérdida del campo visual, vamos a perder la visión en condiciones de poca iluminación, o sea, vamos a tener una mala visión nocturna y frecuentemente empiezan ya pues los problemas de visión, de agudeza visual. La evolución de esta segunda etapa, pues la progresión de pérdida de campo visual va a ser hasta encontrarnos con un campo visual mínimo o reducido, muy reducido. Vamos a tener una ceguera nocturna. Vamos ya a empezar con los primeros síntomas de discapacidad visual. Ya tenemos pacientes con baja visión y vamos a encontrarnos muchos problemas de fotofobia, de molestia a la luz. Por último, una tercera etapa, la enfermedad llega a una fase final, vamos a tener una reducción de campo visual mínimo, ya una visión en cañón de escopeta y mucha fotofobia. A medida que la retinosis pigmentaria va a más, cada vez somos más sensibles a la luz. Bueno, pues ¿cómo ven las personas con retinosis pigmentaria? Pues un poquitito, tal y como os he ido explicando hasta ahora, pues van a ver pues como por un tubo, Imaginaros poneros un tubo y pues bueno, pues ven a través de un tubo, el campo visual está muy reducido. Bueno, como resumen en los síntomas, vamos a tener una dificultad en los desplazamientos, ceguera nocturna, mala adaptación a los cambios de iluminación, deslumbramiento, y la visión central normalmente será buena, a no ser que ya empecemos con afectación en la zona central. Bueno, pues a estos síntomas, ¿qué actitud terapéutica podemos darle pues nosotros como especialistas de baja visión, ¿no? Bueno, pues muy importante, una buena refracción, hacer una buena graduación para sacar el máximo rendimiento de la visión que tiene ese paciente. Vamos a poder adaptar filtros para todos esos síntomas que os he dicho de ceguera nocturna, mala adaptación a los cambios de iluminación, mal contraste. Para todos esos síntomas vamos a tener filtros y también para preservar pues el pigmento de nuestros fotorreceptores, y también podemos ayudar en cuanto a la rehabilitación con rehabilitación en orientación y movilidad, como os he dicho en los ejercicios de rastreo y de barridos. Bueno, hasta aquí un poquitito lo que es la baja visión, un poquitito hablaros de la retinosis pigmentaria. Me imagino que muchos os habréis sentido identificados un poquitito con los síntomas, con la forma de aparición de la retinosis, bueno, pues las fases que ha llevado.
aunque todos sois pacientes y todos habréis tenido cosas diferentes, ¿eh? No todos los pacientes sois iguales. En cuanto a las ayudas ópticas que os he dicho, ¿qué les vamos a pedir a estas ayudas ópticas? Bueno, pues vamos a pedirles pues que nos eviten una exposición a condiciones de alta iluminación, por ejemplo. Vamos a pedirles que nos aumenten la visión y el campo visual, todo lo que puedan, por ejemplo, a la hora de la lectura. Vamos a pedirles que aprovechemos al máximo ese campo visual reducido que tenemos y vamos a pedirles, bueno, pues que podamos distinguir mejor las caras de las personas y que podamos ver mejor la televisión. Podemos pedirles muchas más cosas, ¿eh? Pero en general, aquí os he resumido un poquitito lo que mayormente nos pedís, sobre todo en una primera consulta. ¿Cómo vamos a elegir la mejor ayuda? Pues la elección de la mejor ayuda óptica va a ir directamente relacionada con el grado de retinosis pigmentaria, con la visión que tengamos y con la tarea que queramos realizar. En cuanto a la clasificación de las ayudas de baja visión, os voy a hablar de filtros. Con filtros os voy a machacar. Vamos a hablar de microscopios, vamos a hablar de lupas, vamos a hablar de telescopios, de telemicroscopios, de ayudas electrónicas y de ayudas no ópticas. Me imagino que alguna de estas ayudas os sonará, ¿eh? Y si no, las voy a explicar un poquito más detenidamente y, como os he dicho, luego las tenemos fuera para que las podamos probar y ver. Bueno, pues en cuanto a los filtros, como os he dicho, cuando hablamos de filtros estoy hablando de lentes solares, de cristales de sol, porque hay veces que con la palabra filtro nos perdemos. Bueno, pues lo primero, para entender un poquitito por qué tenemos que llevar un determinado filtro, que como veréis les vamos a llamar filtros selectivos o filtros absorbentes, voy a clasificaros un poquitito los filtros que nos podemos encontrar en el mercado, ¿eh? En el mercado, en cualquier óptica, podemos encontrar filtros convencionales, también llamados filtros de densidad neutra, ¿eh? Esto es lo que vamos a encontrar en cualquier óptica. Pero hay otro tipo de filtros, que son los filtros selectivos o los filtros absorbentes. Entonces, os voy a explicar un poquitito la forma de actuar que tienen los dos tipos de filtros para que veáis por qué nos interesa, o los filtros que mejor nos van a venir son los filtros selectivos o absorbentes. Son los filtros que mayor beneficio me van a dar. Bueno, pues los filtros de densidad neutra o los filtros convencionales, los cristales de sol, los podemos encontrar fotocromáticos, que son los que se oscurecen con el sol. Los podemos encontrar también polarizados o no polarizados. Los filtros polarizados son filtros que quitan una determinada luz, y es la luz normalmente que viene reflejada por una superficie. Y la forma de actuación de estos filtros es que nos reducen la intensidad de la luz, pero esa intensidad de la luz nos la reducen toda por igual. Es decir, lo que yo veo, lo veo más oscuro. Dependerá también, claro está, de la oscuridad que tenga ese filtro, ¿eh? Pero desde el más claro al más oscuro, lo que me va a hacer es bajar la intensidad de la luz toda por igual. Por otra parte, los filtros selectivos o absorbentes, que son los filtros de baja visión, estos filtros solo bloquean una parte específica de la luz, ¿eh? Bloquean la luz por debajo de un número, que ese número es la longitud de onda del espectro visible, y los podemos clasificar en estándar y también en polarizados. ¿Qué propósito buscamos con estos filtros? Pues buscamos que nos bloqueen la luz azul. Os he dicho que bloquean solo una parte del espectro visible. Bueno, pues la luz que bloquean es la luz azul. Las personas con baja visión tenemos muchísima necesidad de obtener información del medio exterior en la retina.
y lo que necesitamos es que esa información sea lo más nítida y contrastada posible. ¿Por qué filtros selectivos? Bueno, pues porque no toda la luz deslumbra de la misma manera, ¿eh? A menor longitud de onda, mayor deslumbramiento. Por lo tanto, la luz blanca ya sabéis que se diferencia en muchos colores. Bueno, pues dentro de la luz azul es la luz que más deslumbra. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la luz que más se dispersa dentro del ojo por la energía que tiene. Entonces, esa alta energía es la causante de que la luz se disperse más dentro del ojo. Como consecuencia, ¿qué resultado vamos a tener? Que vamos a tener una reducción de la sensibilidad al contraste y un gran deslumbramiento. Bueno, y os diréis, bueno, pero eso también les pasa a las personas que no tienen retinosis pigmentaria. Pues sí, pero como ellos tienen más recursos para eliminar esa luz que se dispersa dentro del ojo, pues no lo notan tanto. Nosotros, como tenemos una visión reducida, lo que no nos interesa es que la luz se disperse dentro de nuestro ojo, porque nos va a producir mayor deslumbramiento y peor adaptación a la luz, ¿eh? Por lo tanto, nos interesa que entre solo la luz que nos va a ayudar en que nuestra imagen de la retina sea lo más nítida posible. Toda la luz que nos va a velar la imagen o que nos va a molestar no nos interesa que entre. Por lo tanto, los filtros selectivos nos van a eliminar esa parte discapacitante de la luz que nos va a molestar. Y vamos a conseguir mejor contraste, mejor visión y mejor confort. Estos filtros selectivos absorbentes se denominan por un número, ¿eh? Pues podréis oír el 450, el 500, el 511. Ese número nos da la información de dónde corta el espectro visible. Estas son unas características técnicas, que como oiréis, por eso os las nombro un poquitito, que los filtros se llaman por un número. Bueno, ¿y cuándo vamos a prescribir este tipo de filtros? Bueno, pues los vamos a prescribir en todos los pacientes que tengan una fotofobia, todos los pacientes que se quejen de que les molesta la luz, pacientes que tengan deslumbramiento, pacientes que necesiten mejorar el contraste, pacientes que necesiten mejorar la adaptación en los cambios de iluminación y los pacientes que necesiten mejor confort. ¿Cómo los vamos a probar? Porque vamos a tener la suerte de probarlos, ¿eh? Hasta ahora elegimos una gafa, normalmente la elegimos por la montura. El filtro es totalmente secundario. En vuestro caso, fijaros que va a ser todo ventajas. Vamos a elegir primero el cristal y luego ya elegiremos la montura. Bueno, pues las pruebas es muy importante hacerlas sobre el test de agudeza visual dentro de la consulta. También las vamos a probar a través de la ventana. A mí me parece muy importante poder dejar los filtros en préstamo para que si el paciente necesita más tiempo que los pruebe. Y a mí me gusta mucho salir a la calle y me parece que es lo más importante. Salir a la calle y probar los filtros con luz, sin luz, pasar de un sitio con luz a un sitio de sombra, pasar de un sitio de sombra a un sitio con luz, para ver cómo nos vamos a comportar con ese filtro. Y esto nos va a ayudar a elegir el filtro que mejor nos vaya y además a elegir si lo vamos a necesitar polarizado o sin polarizar. Bueno, ¿qué consejos prácticos os podría dar con los filtros? Bueno, pues que tenéis que probar diferentes filtros, que con los filtros lo que vamos a buscar es que tengamos mejor confort y no más visión, ¿eh? Vamos a tener mejor calidad visual, pero no nos van a dar más visión. También los podemos probar para tareas de cerca, para lectura, y podemos dar diferentes opciones según la iluminación, ¿eh? Pensar que muchas veces un solo filtro no me va a cubrir todas las condiciones de iluminación de todo el día, todos los días no son iguales. Bueno, pues que penséis que más adelante podéis necesitar 2 filtros, ¿eh? Lo ideal es empezar con uno y una vez que ya veamos que bueno, pues ese nos cubre
muchas situaciones, pero que hay situaciones en las que no me cubre, pues bueno, tenemos opción a tener un segundo filtro. Bueno, hasta aquí un poquitito lo de los filtros. Yo, bueno, pues creo que os ha podido quedar un poquitito claro por qué os vamos a recomendar un tipo de filtros y no un filtro convencional, ¿eh? Y luego, si tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿eh? Me imagino que muchos ya conoceréis la existencia de estos filtros, pero si muchos estáis bueno, pues buscando una gafa de sol para protegeros, bueno, pues que sepáis que existen estos tipos de filtros y que vais a notar mucha mejoría con ellos. Más brevemente os voy a hablar de otras ayudas de baja visión, como va a ser, por ejemplo, el microscopio. El microscopio es una gafa de cerca, una gafa que tiene una graduación mayor que una gafa convencional, por eso tiene ese nombre. Para entendernos un poquitito mejor, van a ser unas gafas tipo lupa, y es la ayuda que vamos a utilizar para tareas de cerca, ¿eh? Las vamos a poder encontrar adaptadas para los dos ojos, binocular o para un ojo. Otra de las ayudas muy conocidas, yo diría que es la ayuda más familiar de baja visión, son las lupas, que son también ayudas ópticas para tareas de cerca. En cuanto a la clasificación, podemos encontrarnos con soporte, lupas manuales, con iluminación, sin iluminación. Como comparativa un poquitito de la lupa con los microscopios o las gafas tipo lupa, bueno, pues la lupa nos va a dar un menor campo visual, pero nos va a dar una mayor distancia de trabajo, mientras que el microscopio o la gafa nos va a dar un mayor campo visual, pero una menor distancia, ¿eh? Entonces, estas ventajas y estos inconvenientes los podremos valorar en las sesiones de rehabilitación. Por eso os decía de la importancia de las sesiones de rehabilitación, porque si un paciente necesita X dioptrías y le vamos a dar, bueno, pues tú puedes leer con una lupa o con una gafa. Bueno, pues vamos a ver qué ventajas nos ofrece una, qué desventajas nos ofrece otras y decidir. Pues yo creo que yo para leer me voy a arreglar mucho mejor con una gafa, pues porque veo que leo mucho más rápido, que puedo leer el periódico y que además tengo las manos desocupadas, ¿eh? Bueno, pues todas esas cosas las vais a poder ver en las sesiones de rehabilitación. El telescopio es otra ayuda de baja visión y esta es una ayuda para tareas de lejos, ¿eh? Así como hemos tenido los microscopios y las lupas para tareas de cerca, ahora el telescopio nos va a ayudar a ver mejor de lejos. Los podemos encontrar montados en gafa, los podemos encontrar manuales, ¿eh? Y también monocular solo para un ojo o para dos. ¿Para qué las vamos a usar los telescopios? Pues los telescopios son las ayudas que se adaptan, por ejemplo, para ver mejor la televisión. Los manuales, por ejemplo, para ver mejor los letreros de la calle, para ver los números de autobús, para las excursiones, para no perdernos detalle, por ejemplo, si visitamos París, de ver mejor la Torre Eiffel o de ver un panorama, precios de los escaparates y cosas que se os puedan ocurrir. Hay un telescopio especial que se llama un telescopio de retinosis pigmentaria. Este telescopio, en vez de darnos más visión, lo que nos da es menos visión, pero un poquitito más de campo visual, ¿eh? Es un telescopio invertido que se llama. Da muy poquitos aumentos y amplía un poquitito el campo. Este tipo de telescopios os tengo que decir que se adapta muy pocas veces, sobre todo en gafa. Sí que se adaptan de forma manual y es un poquitito como nos amplía el campo, bueno, para un momento dado ponérnoslo, explorar un poquitito el campo por el que yo voy a ir y ver que no hay nada en mi recorrido, ¿eh? Pero no es para llevarlo todo el rato puesto,
lo que nos va a dar es un poquitito de mayor campo y vamos a tener una menos visión. Este telescopio, que os he dicho que es una ayuda para tareas de lejos, por ejemplo, ver mejor la televisión, si le acoplamos una lente, podemos hacer que esa ayuda sea para dos tareas distintas, para ver televisión y para leer, o por ejemplo, para tareas intermedias como puede ser trabajar en el ordenador, jugar a cartas, bueno, pues pintar, para la cocina, se me había olvidado, para la costura. Como último, dentro de las ayudas de baja visión, tenemos las ayudas electrónicas. Las ayudas electrónicas hay muchas formas de llamarlas, también se les puede llamar circuitos cerrados de televisión, telelupas, lupa televisión. En el mercado podréis encontrar bueno, pues que hay circuitos cerrados de televisión portátiles, fijos o semiportátiles. Los circuitos cerrados de televisión fijos tienen unas ventajas y también unos inconvenientes. Necesitan un entrenamiento, tienen un difícil transporte, pues porque pesan, pero son las ayudas de baja visión que más aumento nos pueden proporcionar. Y una de las ventajas que tienen las ayudas electrónicas para los pacientes de baja visión es que como podemos jugar con la polaridad, con los colores del fondo y con los colores de las letras, podemos conseguir mayor contraste. Los portátiles, las ventajas que tienen es que necesitan un menor entrenamiento, son fáciles de transportar, nos dan también bastantes aumentos y el precio es más económico que un circuito cerrado de televisión fijo. Aquí os he puesto algunas imágenes para los que podáis verlas, que estos son lupas televisiones portátiles. Estas serían las semiportátiles. Y para finalizar, deciros que también hay ayudas no ópticas que pueden ser de gran ayuda en la adaptación de las ayudas de baja visión, como son el flexo y el atril, que nos van a ayudar en cuanto a ergonomía, en cuanto a contraste, Son ayudas muy importantes y no las tenemos que dejar de lado. Como conclusión, ¿qué nos piden los pacientes con baja visión? Pues nos piden ver mejor, pero también nos piden, bueno, pues cuidar en lo que podamos la estética, y hoy en día lo podemos hacer, favorecer la seguridad en cuanto a la adaptación de las ayudas de baja visión, y hoy en día también lo podemos hacer porque muchas de las ayudas las tenemos en material orgánico, que no se rompen y que no pesan, que podamos tener soluciones personalizadas, porque no todos los pacientes necesitáis las mismas cosas, y que la fabricación de las ayudas sea flexible, que tengan una utilidad práctica para diferentes tareas y que resuelvan pues, los problemas que tenéis en las tareas de la vida cotidiana. Para terminar, bueno, pues quiero deciros que existen ayudas ayudas ópticas para pacientes con retinosis pigmentaria, que la elección de la ayuda siempre irá en función de lo que vosotros queráis hacer con esa ayuda y que la duración de la rehabilitación dependerá siempre de la discapacidad visual, de la motivación y del objetivo que queramos alcanzar. No es lo mismo coser que, por ejemplo, leer letras de tamaño grande. Vale, pues muchísimas gracias por haberme invitado a pasar este sábado con vosotros y espero que hayáis aprendido mucho. Bueno, he estado tiempo, hablando, sí, más de lo que pensaba. Eider, antes de que terminemos te quería hacer una pregunta. Me parece que no te lo he oído. Los filtros selectivos también protegen la retina. No solo ayudan a ver, sino que también la protegen, ¿no? Y es importante eso para nosotros.
Para los de retinosis, me imagino que os habrán dicho, pero es muy importante que desde el principio os protejáis de la radiación ultravioleta, porque eso hace que mantengáis más tiempo pues, el pigmento visual. Entonces, no solo por protección, también por prevención, a que eso bueno, pues, vaya más rápido de lo que tenga que ir. Entonces, los filtros selectivos aseguran una protección 100% ultravioleta y 100% infrarrojo. O sea que protección llevan toda. Y así como los filtros convencionales en ópticas, nosotros solo podemos vender filtros con 100% protección ultravioleta, infrarrojo no tienen, y además la protección del ultravioleta es 100%, pero de un tipo de ultravioleta y no del todo de ultravioleta. Hay la radiación ultravioleta se diferencia en ultravioleta A y ultravioleta B, y bueno, pues no, así como los filtros selectivos protegen totalmente, bueno, pues los otros no. Así que solo por protección también es interesante. Bueno, ahora vamos a pasar fuera y Eider nos va a enseñar todo lo que nos ha estado explicando. Vamos a poner un pequeño lunch para que mientras nos lo vaya explicando podamos tomar algo, y luego ya sabéis que está organizada una comida en el restaurante Farfalle. En principio hay apuntadas unas personas, pero si alguno de vosotros que no se ha apuntado quiere venir, por favor decídnoslo para ver si podríamos conseguir que nos hagan un hueco. Y nada, muchísimas gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante, y antes de que salgamos te queríamos hacer un pequeño detalle para agradecerte. Pues muchas gracias. Para mí la verdad es que es un placer venir. Yo la verdad es que llevaba tiempo sin venir a dar una charla aquí en Donosti, y la verdad es que todo lo que necesitéis ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición, así que podéis echar mano de mí. Os voy a dar una paliza. Estaba diciendo que os iba a dar una paliza. ¿Cómo pesa? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a ver las ayudas. Sí, ¿no te podíamos preguntar algo ahora? Sí. Que luego ahí fuera, pues... Mira, me ha parecido muy interesante la exposición y muy cercana, o sea, felicidades, Eider. Muchas gracias. Luego, todos estos aparatos son, la verdad, bastante costosos. Coincidirás conmigo que los filtros, bueno, es lo menos, pero claro, telelupas, todo este tipo de cosas, a nivel usuario, pues son costosos. Nosotros, no sé si conoces que la ONCE tiene un convenio con una óptica, General Óptica, en el cual nos beneficiamos los afiliados, que somos la mayoría, de un descuento importante, como es un 20%. Yo no sé si a nivel local podéis establecer algún convenio vosotros para que nos favorezcamos el colectivo. Y bueno, pues si lo tenéis establecido así, o si os podíamos echar una mano desde aquí, la gente responsable de los equipos de la ONCE. Sí, yo la verdad es que ya te digo que yo colaboro con la ONCE, pero no trabajo con la ONCE. La verdad es que no me importaría, porque siempre, bueno, pues he estado muy relacionada con la gente que tiene problemas de visión. Entonces, por eso cuando yo puse el centro aquí de baja visión, me puse en contacto con los de la ONCE, pues por si alguno necesitaba o podía colaborar con ellos, pues para que, bueno, pues me pudiesen mandar a los pacientes. Yo la verdad es que también en el centro, pero a título personal, sí que hago descuento a todos los que son de la asociación o todos los que son afiliados de la ONCE, tanto en las ayudas, pero no solo de baja visión, en todas las ayudas y también en las consultas. Luego también suelo informar a la gente que soléis venir al centro que todos los que sois afiliados a la ONCE también podéis conseguir todo este tipo de ayudas a través de la ONCE de forma más económica, según tengo entendido. Yo la verdad es que no sé cómo funciona todo eso. Yo incluso hay veces que cuando vienen afiliados, aunque yo les haga la consulta
y yo les pruebo los filtros, suelo hacer un informe para que esos filtros y esas ayudas se pidan a través de la ONCE. ¿Eh? Posiblemente la mayoría no tengamos, entonces por eso es conveniente pues eso, tener esos datos y sobre todo General Óptica no es que te haga un descuento porque sí, es la ONCE la que complementa ese descuento, entonces a nivel local pues yo creo que sería factible presentar algún proyecto de ayuda para que la ONCE complemente eso, no para que sea gratuitamente a través de la óptica en concreto, ¿no? Sí. O sea, nunca podrás competir igual en calidad, en precio con un monstruo como General Óptica, pero realmente sí en profesionalidad o en servicio. Entonces, bueno, a mí me parece interesante el poder presentar ese proyecto y que desde aquí se haga eco, vamos, de la asociación. Quería preguntar antes porque has explicado lo del campo visual. Entonces, hay un tipo de gafas especiales para ampliar ese campo, has dicho, pero se puede usar durante un periodo muy corto, ¿no? Luego te tendrías que quitar las gafas. Entonces mi pregunta va, por ejemplo, referido al cine. Porque, por ejemplo, la pantalla del cine es muy grande, pero no lo puedes llegar a ver todo, siempre ves la mitad o algo menos. Entonces, cuando tú te sientas, en un principio, pues lo ves casi a la mitad. Entonces, ¿ese tipo de gafas podría ayudarnos para ver una pantalla completa durante todo el tiempo de una película? ¿O solamente podría utilizarla al principio? ¿Cómo sería? ¿Cuánto tiempo sería? Mira, yo cuando os he dicho que no se pueden llevar todo el tiempo puesto, me estaba refiriendo para tareas dinámicas, para andar por la calle. Pero si la actividad va a ser una actividad estática como es en el cine, sí que se puede tener todo el rato puesto. Lo que no sé es si vería toda la pantalla, porque depende del campo visual que tenga. Entonces eso se puede probar. Yo, por ejemplo, cuando veo una película con subtítulos me suelo poner las gafas para ampliar el campo, pero aún así los subtítulos les veo muy pequeños. Pero eso te va a pasar siempre, porque con esas ayudas, como os he dicho, nos amplían el campo, pero porque nos disminuyen la visión. Es un aumento invertido que se llama, ¿eh? Entonces, por eso ve los subtítulos más pequeños. Sí, ya lo he entendido. Muchas gracias. ¿He ido muy rápido para ellos? Ah, vale. Bueno, vamos a politar. No, pesar pesa, ¿eh? Es para poner en la óptica. ¿Ah, Sí. sí? Jolín. Para cuando te vayamos a visitar, ¿eh? ¿Seguro que es para poner en la óptica? Ahí va. Igual tienes... No. Muchas gracias. La verdad es que me gusta mucho, ¿eh? Porque soy muy quesera y el vino me gusta también, así que muchísimas gracias. A vuestra salud. Me lo comeré y me lo beberé. Gracias. De nada. Bueno, hemengoa bukatu da eta iruditzen bat zaizue pasatuko gara beste aldera. Pasamos a la entrada y seguimos un poco.